Un saludo muy especial en Jesucristo el Señor para todos en este tercer domingo del tiempo ordinario. Bendito sea Dios, te adoramos y te bendecimos con la iglesia. Te adoramos y te bendecimos con todos los que creemos, con los que esperamos en ti, Señor, con los que nos emocionamos saber de que nuestra historia ha sido transformada en historia de salvación. Adorarte también por los que tienen dudas, han vivido crisis, están enfermos, ven que hay un fracaso y están en dificultades, gritan al cielo, necesitan de la misericordia del Señor. Y yo adoro al Señor por todos ellos, por los que están enfermos, por los que me han dicho, tengo dudas, Dios no me escucha. Adorado sea Señor y ten misericordia de ellos. Ven en auxilio de los que hoy tienen lágrimas en los ojos por la guerra, por el sufrimiento, por el hambre, por las tragedias naturales, también por la desesperación. Y también oro por aquellos que no han podido creer, porque no han podido dar el paso de la fe y se han sentado en un razonamiento, en una crisis, en un problema, también en un mal testimonio de alguien que creía. Y bueno, eso también, Señor, bendito seas y adorado seas, y ven en auxilio de ellos, regálales el don de la fe por un creyente que pueda mostrarles tu misericordia y tu bondad. Qué bueno este día adorar al Señor también por los que no lo adoran, por los que no lo adorarán, en la familia, en el pueblo, en la iglesia. Y bendito sea, Señor, glorificado sea con toda la creación, con toda la iglesia, con toda la humanidad. Bendito eres, Señor, con los santos, con los mártires, sentirnos en la multitud, en la nube de testigos que testimonian y dicen, es el Señor el que acompaña nuestra historia, es el Señor el que nos ha creado, es el Señor el que nos salva, es el Señor el que nos da vida, y es hacia Dios que vamos caminando, porque nos sentimos peregrinos. Soy peregrino, voy camino a la vida eterna. Qué bueno mantener la conciencia de que somos peregrinos, de que la vida es breve, de que somos personas humanas que vamos caminando con deseo de eternidad y que creamos en las promesas de que vamos a la vida eterna, de que tendremos resurrección, de que Dios nos levantará y nos dará otra existencia, la existencia de los resucitados, de los que entramos en la vida eterna, en la inmortalidad, gracias al Espíritu de Jesús resucitado. Y qué bueno que caminamos en la iglesia, y en la iglesia con sus sombras y luces nos gloriamos de que el Señor en estas limitaciones, en esta debilidad, sigue siendo presente a través de nuestra fragilidad, porque Él nos ha elegido para hacer su obra, porque la fuerza del Señor, el poder es del Señor. Yo lo experimento, lo contemplo aquí en el pueblo donde me encuentro y veo en todo lugar que voy que Dios va actuando a través de nuestra fragilidad, a través de nuestras limitaciones, pero lo hace con poder y con gracia, porque Él es el Dios. Él es el Dios de la vida, y por eso yo te invito que hoy te acerques a la palabra en este tercer domingo ordinario, que es indicado con el color verde del ornamento, en el ciclo A, en el que estamos contemplando el Evangelio de Mateo en el tiempo ordinario, y podamos beber de la palabra y dejar que la palabra nos ilumine el camino. Bendito sea, Señor, danos tu Espíritu, el Espíritu que inspiró a los autores sagrados, el Espíritu que llevó a los santos a vivir la palabra, a los mártires a ofrecer su vida, que sigue guiando a la iglesia, porque el alma de la iglesia es el Espíritu Santo, porque tenemos el Espíritu Santo por el bautismo, porque el Espíritu Santo es el que nos mueve. No nos mueve simplemente el nivel humano, que lo tenemos, pero no es el que tiene definitiva fuerza en nosotros, porque somos inconstantes, débiles, frágiles, aún cambiamos de parecer fácil, a pesar de que tengamos convicciones, a pesar de que tengamos conocimientos, porque esa es la fragilidad de la vida. Solo el Espíritu Santo es el que nos hace ser constantes, el que fortalece la voluntad, el que nos llena de vida. Y por eso, ven Espíritu Santo sobre mí para escuchar tu palabra. Ven Espíritu Santo sobre la iglesia. Derrama Espíritu Santo sobre la humanidad. Y gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia. La palabra del ciclo A, en el domingo tercero del tiempo ordinario, que es proclamado por el Papa Francisco como el domingo de la palabra de Dios. El domingo de la palabra de Dios, en el que se proclama que la palabra de Dios es la que debe iluminar nuestra historia. La palabra de Dios
es lámpara para nuestros pasos, luz en nuestro sendero. Es la semilla que Dios sigue sembrando en nuestra historia para hacer la historia de salvación. Es la palabra la que viene a nosotros a llenar nuestro corazón. Es la palabra la que sostiene nuestro caminar. Recibe la palabra en este día. El profeta Isaías, tenemos la primera lectura en el capítulo 8. Y este texto es un poema de paz. Es un poema de paz en medio de una historia de un pueblo. Era el año 620, cuando después de unas situaciones difíciles, el reino del norte, que era el reino de Israel, porque se había dividido en dos reinos, el del sur, la tribu de Benjamín y Judá, las tribus del norte eran 10 tribus. Vino Salmanasar en el año 721 a.C., se los llevó al destierro porque los dispersó, los mezcló, y de allí van a surgir de los que quedaron en Galilea los samaritanos, que al regreso del exilio no quieren ver nada con ellos los judíos. Y esta realidad de este pueblo llevado al destierro, a este pueblo llevado a mezclarse, quedaría un resto, un pequeño resto de aquellos que se llamarían el resto fiel, los pobres de Yahvé, el resto. ¿Y qué pasaría con ellos? Ese dolor de ser pueblo disperso, de estar desplazado. Ahora los del sur, que habían dicho de que estaban muy seguros de que no pasaría eso porque tenían el templo, porque estaban en la ciudad santa, porque tenían rey, lo van a vivir luego también el exilio. Y es así que después de vivir el exilio y ya de experimentar también la tragedia, eso fue hacia el año 589, pero antes de que suceda eso, encontramos en el capítulo 8. El capítulo 8 está en torno a la esperanza de los reyes. Recuerden que había el rey Amón y el rey Manasés. Manasés es un rey perverso, así lo describen los libros de los reyes y de crónica. Amón también. Y a la muerte de Amón viene Josías, que va a establecer la reforma religiosa en Israel hacia el año 630 a.C. Y esto va a dar una esperanza para los de Judá. Y en esa esperanza viene este poema de paz, de que Dios va a restablecer las tribus de Israel, las tribus del norte, de que Dios va a dar una nueva esperanza para ese pueblo y de que Dios va a dar una luz para ese pueblo que andaba en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. País de Zabulón, país de Neftalí, son los alejados. Y viene un poema de paz que viene antecedido por la promesa del Emmanuel, porque Dios viene a actuar, porque Dios viene a actuar en esa historia. Y así que esta promesa para un pueblo que tiene la esperanza de restablecer a las tribus dispersas, de ser luz, es porque Dios está en medio de ellos. Y lo ven en Josías, y luego va a ser la plenitud en Jesucristo. Es Dios que viene a restablecer la unidad de la humanidad. Y es Dios que no deja de buscar cumplir sus promesas. Y esta promesa del capítulo 8, pues nos llega a nosotros hoy para decir, es el Señor el que hace la obra. Es el Señor el que volverá a restablecer la unidad. En un mundo que tiene guerras, decirle al Señor que cumple esa palabra. Un pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Una gran luz porque el Señor ha intervenido y ha iluminado a través del rey Josías en ese año, pero luego va a ser también después del exilio, con Esdras, con Nehemías, y así siempre. El Señor siempre va a iluminar la historia de la humanidad y la historia de su pueblo y la historia de la iglesia. Siempre va a suscitar santos, siempre va a suscitar personas en medio de las peores crisis. Por eso, aunque veas crisis en la iglesia, sepa que ahí el Señor va a suscitar la santidad. Cuando tienes dificultades porque en la sociedad hay corrupción, hay maldad, dile al Señor que también cumple su palabra, que en ese medio de esa oscuridad Él suscite la luz en un creyente, Él suscite la luz en un líder que busque el bien común, en alguien que busque la verdad. Y ese puedo ser yo, puede ser usted, que se empeñe en hacer las cosas con cariño, en aceptar a Cristo, en buscar el bien. En medio de las tinieblas el Señor quiere hacer una obra nueva, cumpliendo su promesa. Y por eso es el país de Neftalí, que era considerado de los paganos, de allí no podía salir nada. Y Dios suscitó en el país de los paganos una luz que en el momento era Josías, pero que luego va a ser
Jesucristo, la luz del mundo, y luego va a ser cada creyente. Y hoy nosotros estamos invitados en este 2020 a ser luz para alguien, para que el pueblo que andaba en tinieblas, que puede ser mi familia, que puede ser mi comunidad, que puede ser el lugar de mi trabajo, que puede ser los compañeros allí donde vivo, vean la luz. ¿La luz cómo? Pues que yo vivo con cariño, que trabajo honestamente, que les digo la verdad, no con fanatismo, sino con la convicción de que en Jesucristo se revela la plena identidad de lo que soy y de lo que estoy llamado. Y por eso se llenan de alegría, dice el profeta Isaías, se gozan porque la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón del hombro, del hombro quedó deshecho, porque Dios hace que haya paz. Mire, en medio de tantas violencias en el mundo, Dios nos llena de paz. Y hoy te invito a que te dejes llenar de paz y de luz del Señor. Y si estás en tinieblas, porque tienes un pecado, porque tienes una tristeza, una depresión, déjate iluminar por una persona que cree. No te cierres a la luz de Cristo que te puede llegar a través de este programa, a través de una persona, de una canción, a través de un acontecimiento. Déjate iluminar por Jesucristo. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Y el salmo de este día, que es el 26, va a responder: el Señor es mi luz y el Señor es mi salvación. El Señor es la luz y la salvación, y una experiencia magnífica, y es que el Señor ilumina nuestra historia y nos hace sentir pues que la vida tiene esperanza, de que el Señor es capaz de iluminar nuestra historia. Si lo hizo con el pueblo de Israel, el salmista va a proclamar de que el Señor es mi luz y mi salvación, en quién voy a temblar, y va a decir luego una cosa: pido al Señor vivir eternamente en Él, porque tenemos que no vamos hacia la muerte, sino que vamos hacia la vida eterna, que tenemos esperanza en el Señor. Y por eso, si el Señor es mi luz y mi salvación, coloca tu mirada en las promesas del Señor, coloca tu mirada en el Señor, en su certeza, en su misericordia, no en las tinieblas de tus faltas, no en las tinieblas de tus pecados, no en las tinieblas de tus problemas, no en las tinieblas de un mundo que tiene injusticias, problemas, dificultades, sangre, muerte, hambre. Sí, nos duele, pero ilumina eso con la presencia del Evangelio, con la fuerza del Espíritu Santo, con el amor de Jesucristo, y deja que el Señor sea tu luz y tu salvación en este día. Yo te invito a que el Señor sea tu luz y tu salvación en tu familia. No dejes que sea la tiniebla de un problema, de una depresión, de una tristeza, la que te termine por aplastar tu corazón, por envenenar tu alma, por llenar de tristeza, y el Señor sea tu luz y tu salvación. Para eso estamos escuchando esta palabra, para que el Señor sea luz y salvación ahí en tu familia. Y en este momento dile al Señor: ilumíname. Sé tu luz de mi vida, sé tu salvación de mi vida. Salvación, porque a veces estamos en un hueco, estamos en un hoyo y necesitamos de la mano del Señor que nos levante, de la mano del Señor que nos rescate, de la mano del Señor que nos lleve adelante. Déjate salvar por el Señor. ¿Salvar de qué? De tus egoísmos, salvar de tus tristezas, de tus vicios, salvar de los nudos en tu corazón, salvar de que no vivas sino para ti mismo, salvar de no ver la belleza de la vida, de creer que te vas a morir y todo termina, salvar de vivir sin fe. El Señor te salva, y hoy te puede salvar, pero solamente si tú le abres el corazón, si tú te dejas salvar por Él, porque Dios no se impone, Dios te respeta la libertad, y por eso hoy yo te invito que dejes que en tu corazón y en tu vida el Señor pueda iluminarte. Y iluminándote pueda iluminar tu familia, puede iluminar tu contexto, puede iluminar tu historia, porque Él es la luz y la salvación de la humanidad. Y hoy mismo viene para iluminar nuestra historia. Déjate iluminar por el Señor. Deja que Él ilumine tu corazón. Deja que Él ilumine tu vida. Deja que Él ilumine tu historia. Y siguiendo en ese camino, teniendo la experiencia del pueblo de Israel, que experimentó en un pueblo que estaba en tinieblas, vio una gran luz y Dios le iluminó. Pablo, en la primera carta a los Corintios, va a ver o va a analizar una situación de oscuridad. Se dividió la comunidad de Corinto, que habían empezado muy felices, que estaban gozosos, y ahora se dividieron. ¿Y cómo se dividieron? Pues se dividieron porque unos decían que eran de Apolo, otros se dijeron que eran de Pedro, otros que de Pablo, y se dividieron. Y Pablo dice: eso es oscuridad. La división entre hermanos de la fe es oscuridad. La violencia entre los seres humanos es oscuridad. El que nos matemos es oscuridad. El que pongamos a competir la religión, eso es oscuridad. Volver la religión un negocio, eso es oscuridad. Buscar nuestro propio bien y no la gloria de Dios, eso es oscuridad. ¿Cuánta oscuridad hay a veces en las religiones cuando se buscan liderazgos fanáticos
que busca que el líder brille, que sea el centro y se olvida que Jesucristo es el Señor, que Dios es el centro, que la esencia de la religión es el amor, que a nombre de las religiones no se puede hacer violencia, que a nombre de las religiones no se puede explotar, que la religión no es para complicarle la vida a la gente, sino para hacerla libre, que la humanidad no es enemiga de Dios y que Dios no es enemigo de nuestra felicidad, de nuestra realización, y que Dios viene es para que esta humanidad sea más bonita, no para complicarla, para volvernos gente extraña, gente que la que no se puede hablar, gente que no se puede tratar, sino aquellos que son más amables, más entregados, serviciales, porque hemos tenido la fuerza y el poder del Señor en nosotros que nos lleva a buscar el bien de la humanidad. Y por eso Pablo dice que sea el Espíritu Santo el que nos mantenga unidos, que sea el Espíritu Santo el que nos haga descubrir que somos un cuerpo. Pues estamos interconectados en la humanidad, estamos interconectados en el universo, somos parte del cuerpo de Cristo y el Señor es el centro. Qué bueno que hoy podamos decir que la paz nos venga de descubrir que la obra es del Señor, que Él es el centro y que Él es la luz y la salvación, no somos nosotros. La luz viene de Dios, la salvación viene de Él, no de un líder religioso, no de mí mismo. Y no me deben seguir a mí, sino que deben seguir al Señor. Por eso si tú estás al frente de una experiencia religiosa, no te robes la gloria a Dios. A nosotros no la gloria, sino al Señor. Es el Señor el que merece toda gloria, toda alabanza. Es el Señor el que debe ser glorificado, amado, bendecido. Y es el Señor el que nos llama y el que vamos teniendo una experiencia de amarlo, de buscarlo, de experimentar también que la vida tiene gozo y tiene salvación porque Él está con nosotros. Así que entonces a través de esta palabra vemos cuánta tiniebla puede afectarnos, cuánta oscuridad puede afectarnos y necesitamos de la luz y de la salvación del Señor para caminar mejor, para caminar con más alegría, para hacer de la vida más bonita. Sí, hay problemas en la vida, pero no vivimos de los problemas, vivimos del Señor. No vivimos simplemente a la deriva, venimos con la luz del Señor, con la salvación del Señor. Lo hizo el pueblo de Israel, lo hace la comunidad de Corinto. Ellos, iluminados, son llamados a la unidad, a descubrir la paz, a tener el gozo y el bálsamo de la paz, porque el Señor es el que suscita a los líderes, el Señor es el que hace la obra, el Señor es el que lleva adelante esta historia de salvación. Y hoy yo le invito a que dejes que el Señor sea el que reine en tu vida, el Señor sea el que llegue a tu corazón. Así que llega el Evangelio, un texto del Evangelio de Mateo. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue dirigido a cristianos convertidos del judaísmo y por eso el Evangelio de Mateo está hecho en 5 discursos para que estuviera en la misma tónica y el mismo espíritu de la Torá, que eran también 5 libros, los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Números y Levítico. Y esos primeros 5 libros de la Biblia, que se significa el Pentateuco, que en la tradición judía se llama la Torá. Aquí ahora entonces los 5 discursos que dice Mateo: el discurso del discipulado, capítulo 5 al 7, el discurso del apostolado, capítulo 10, el discurso de las parábolas, el actuar de Dios, capítulo 13, el discurso de la comunidad, capítulo 18, y el discurso del sentido de la salvación, de la escatología de los últimos tiempos, el capítulo 24. Esos 5 discursos del Evangelio de San Mateo nos muestran una estructura para una comunidad judía, y es así que la comunidad judía va a entender muy bien cuando se le habla de que Jesús, después de que arrestaron a Juan, se retiró a Galilea, porque Galilea era el lugar de los alejados, no tenían el templo, estaban cerca de Tiro y Sidón, se les consideraba casi paganos, eran pocos conocedores de la fe, y Jesús va allá donde viene la luz, y la luz no viene del templo de Jerusalén, eso es como un poquito agresivo, no viene de los fariseos, ni de los saduceos, ni de los escribas, viene allá donde estaban los pescadores, la gente ignorante, y de allí viene Jesús, porque la luz no está en la lógica humana, no viene de la sabiduría humana, no viene simplemente de los parámetros humanos, la da el Señor como la dio a través de Josías, como la da a través de Pablo, como la da a través del salmista. El Señor es mi luz y mi salvación, y es así que viene Jesús. Y Jesús se va a proclamar: yo soy la luz del mundo. Y a través de Él hemos sentido cómo ilumina la verdad de lo que somos en nuestra humanidad, la verdad del Dios que es Padre, la verdad de la iglesia que es llamada a ser comunidad. Es en Jesús en que experimentamos esa gracia. Y entonces se cumple la profecía de Isaías, dice
el evangelista Mateo, porque para los cristianos convertidos del judaísmo van a entender muy bien, se están cumpliendo las escrituras. Ya no es el rey Josías del Antiguo Testamento, ahora es Jesús, el Dios que salva, el Dios que viene a salvarnos, y en él entonces está la luz. Ya no es la luz y la salvación que dice el salmista, sí, es la misma, pero ahora en una persona, en sus palabras y en sus hechos podemos entender cómo debemos tratarnos, cómo debemos vivir, cómo debemos relacionarnos con el Padre, cómo debemos planear la vida, en qué debemos esperar, dónde debe estar nuestra atención. Y así entonces Jesús se convierte en la luz del mundo, y el que camina en él no camina en tinieblas, y por eso él da una luz. Y hoy estamos invitados a dejarnos iluminar por Jesús, a caminar desde él, y que Jesús sea la luz para nuestras vidas, que Jesús sea la luz escuchándolo en el Evangelio, para que puedas inspirarte en él, para actuar, para bendecir, para perdonar, para compartir, para planear la vida. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Déjate iluminar por Jesucristo, el que viene de Galilea, Jesús de Nazaret, el que ilumina. Y entonces, de todas las palabras y actitudes de Jesús, encontramos dos palabras. Dice entonces: conviértase, porque está cerca el reino de los cielos. Conviértase, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús, en todas las palabras, el evangelista dice eso: convertirse. Convertirse, que es volverse a Dios, que es dejar actuar a Dios. La primera misión nuestra: dejar actuar a Dios. Dejar actuar a Dios para que sea Dios en nosotros. Dejar actuar el amor del Padre en nosotros. Dejar actuar la salvación en Jesucristo. Conviértete para que tu vida sea iluminada. Vuélvete a Dios para que Él te ilumine. Tienes un problema, vuélvete a Dios para que te ilumine. Y vuélvete a Él orando, escuchando la palabra, buscando los sacramentos, yendo a misa, visitándolo en la iglesia, ya en el Jesús Eucaristía o ante un crucifijo, o si quieres ante la palabra, pero busca al Señor, vuélvete a Él. Convertirse es volver, cambiar de enfoque, dejar que Dios actúe en tu vida, porque has estado dándole vueltas a tu problema, dándole vueltas a tus ideas, dándole vueltas a tus inquietudes, o aún a tus rabias, a tus miedos, a tus preocupaciones, a tus angustias, pero no te has vuelto a Dios, porque crees que lo puedes resolver todo, que en ti está la fuerza, que tú puedes salir del problema. No, vuélvete a Dios, vuélvete a Dios en este día, y deja que Dios actúe de manera poderosa, porque Él es el Señor de la historia. Conviértete, vuélvete a Dios, camina desde Él, y entonces experimentarás la fuerza, la alegría, la paz, el gozo. Experimentarás lo que no puede dar la naturaleza humana. Conviértete, vuélvete a Dios hoy de todo corazón, y Él te dará lo que tu corazón pide. Conviértete, vuélvete a Dios y experimenta la fuerza, y eso será la luz. Experimentarás que Él es luz y salvación en Jesús, porque te encuentras con Él y la vida cambia, y te encuentras con Jesucristo y tienes una nueva manera de pensar, de sentir y de actuar, una manera nueva de buscar también las cosas. Conviértete. Y luego dice: porque el reino de Dios está cerca, el reinado de Dios. Conviértete y deja actuar a Dios en tu vida. Deja que Dios actúe en tu corazón. Deja que Dios actúe en tus emociones. Deja que Dios actúe. ¿Y cómo actúa? Escuchando el Evangelio, dejando que el Espíritu te mueva. Deja que Dios en su reinado tome camino en ti y camina en Cristo. El convertirse, creer en el Evangelio, un principio para que Dios entonces actúe de nosotros, sea nuestra luz y nuestra salvación, y se cumpla el Emmanuel con nosotros, que escuchó el pueblo de Israel, y el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz a través de mí, que voy iluminado por el Señor. Entonces trato con cariño, hablo de paz, vivo en paz en medio de un mundo de violencia, de críticas, de maldad, de odios, de mentira, pero tengo la luz y la salvación del Señor y camino en Él. No camino simplemente en los mismos criterios de la sociedad, no camino de amontonar, de agresividad, sino de bendecir, de perdonar, de volver bien por mal, de buscar abrazar y brindar ternura, porque el Señor ha tocado mi vida, porque ha tocado tu existencia y te ha dado. Hoy te invito a que te conviertas, a que te conviertas al Señor, aceptando su amor, que te conviertas dejando que Él actúe en tu vida, que te conviertas colocando la atención en las promesas de Dios, que te conviertas orando, bendiciendo, apoyándote en el Señor, diciéndole a Él: actúa en mí, Señor, ¿qué harías en mi lugar? Toma mi vida, Señor, aquí estoy para que
tú actúes en mí y dejándolo a Él actuar, porque el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está cerca, Dios está ahí cerca y te habla en el que te aconseja que busque el bien y te habla en el que te anima a buscar la bondad, a devolver bien por mal, a amar, a ser un hombre, una mujer bendeciendo, amando y perdonando. Esa es la gran búsqueda. Conviértete y cree en el Evangelio al que estamos invitados todos. Y a partir de eso, la vida es transformada. Ya el texto sigue, el llamado de Pedro y Andrés, de Juan y Santiago, y eso es consecuencia. ¿Qué sucedió en ellos? Que dejaron de vivir para sí mismos y aprendieron a vivir para los demás. Les dijo Jesús, vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Recordemos que el pez en el agua, si lo miramos, vive para sí mismo nadando. Así es cuando yo no dejo que mi vida sea iluminada por el Señor. Cuando el Señor es mi luz y mi salvación, dejo de vivir para sí mismo y me convierto entonces como el pescado. Pescado está en el plato para ser alimento de quien lo come. Así también cuando tú te encuentras con el Señor, cuando deja que Él sea tu luz y tu salvación, cuando comienzas a caminar en Cristo, cuando te dejas encontrar por Él, entonces dejas de vivir para sí mismo y aprendes a vivir para los demás. Dejas de vivir para sí mismo y aprendes a vivir para Dios. Y eso es ser pescado por Cristo, ser pescador de hombres, ser cautivado por el Señor, ser llamado por Él. Y por eso este domingo, después de experimentar que te conviertes y que dejas actuar a Dios, entonces te sientes llamado a vivir entregando la vida, a vivir dando vida, porque la vida se acrecienta dándolo, a vivir buscando el bien de los demás, a gastar la vida día a día para que Dios sea conocido, amado, para que muchos sean felices, para que muchos se unan, para que muchas personas experimenten que la vida es bonita, que es capaz de amar, que es capaz de bendecir, que es capaz de perdonar. Esta palabra entonces hoy, que la vivió el pueblo de Israel y experimentó que Dios le iluminaba la vida y que Dios era la luz de un pueblo que estaba en tinieblas y disperso, que eran los del norte, y fueron experimentando que el Señor era la luz y la salvación. Porque aunque tenían crisis, sintieron de que Dios podía hacer algo nuevo. Y fueron al exilio y Dios lo hizo. Y les iluminó la vida y les dio conciencia de la alianza. Sin templo, sin tierra, sin rey. Porque quien tiene a Dios lo tiene todo. Así lo han dicho los santos y así lo experimentamos. Que Pablo experimente que la comunidad se vuelve en tinieblas cuando se divide, cuando se olvida de quién es el que los llamó, de quién es el que los consagró. Es el Señor. Y los líderes no pueden ocupar el puesto del Señor porque vamos con la comunidad a la oscuridad, porque los llevamos a la oscuridad y dejamos de que el Señor sea nuestra luz y nuestra salvación. Y Jesús va entonces a proclamar la necesidad de creerle a Él y de dejar que Él sea la luz y la salvación de nuestras vidas. Esta palabra de este tercer domingo se quede grabada en nuestro corazón y nos ayude a celebrar este domingo gozosos, a sentir que necesitamos convertirnos y dejar actuar a Dios en nuestra vida. La primera misión es dejar actuar a Dios en nuestra vida para que nos haga pescadores de hombres, de dejar de vivir para sí mismo y aprender a vivir para los demás. Y eso qué bueno que suceda en cada uno de nosotros, para que se renueve la familia, porque si yo dejo de vivir para sí mismo, entonces seré un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor hermano, porque puedo y experimento la necesidad de hacer feliz a los demás, de donarme, de entregar vida, de buscar el bien constante de los demás, de vivir una vida entregada, buscando el bien y la felicidad de otros, porque me he encontrado con el Señor y he experimentado su gracia, su misericordia y su bondad. Bendito sea Señor por esta palabra. Gracias Señor por este domingo, tercero domingo del tiempo ordinario, por esta palabra, por el domingo de la palabra. Bendice Señor a todos los que estamos meditando esta palabra. Gracias porque tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Bendito Señor porque experimentamos la alegría de ser iglesia. Concédenos tu luz para mantener la unidad y danos la gracia Señor de tu luz y de tu salvación que nos convierta. Queremos dejarte actuar. Actúa Señor en mi vida, actúa Señor en mi familia. Haz de nosotros lo que tú quieras Señor y llámanos a ser pescadores de hombres como tú llamaste a los discípulos para la gloria tuya y para bien de la iglesia. Amén.